El Foro Económico Mundial Global, en su última edición de diciembre del año 2022, proyectaba los riesgos a nivel global. Obviamente, igual este es un foro más con foco económico, pero la economía mueve bastante el mundo, entonces es importante. Y hacia los próximos 10 años, pensando ya inicio de la siguiente década, 2032, 2031, lo que estamos viendo como riesgos globales se concentra alrededor de la falla de mitigar y adaptarnos al cambio climático como riesgo cierto sistémico, ¿no? Los desastres naturales y eventos de clima extremo, la pérdida de biodiversidad, el colapso del ecosistema, la migración involuntaria a larga escala y también la crisis de ciertos recursos naturales. Y tenemos también como riesgo la erosión o el daño, ¿cierto?, de la cohesión social y la polarización también social, que ya lo estamos viendo en distintas de nuestras democracias. Para empezar, en la región hay múltiples tipos de amenazas, o sea, todos los países que están en la cordillera, cerca de la cordillera de los Andes, están expuestos a volcanes, a erupciones volcánicas, terremotos, pero por otro lado, hay en Argentina, en Brasil, está el tema de la sequía, el tema de la deforestación, como presiones importantes a los medios ambientes y que van creando amenazas. Son múltiples amenazas, pero yo diría que la principal vinculada al cambio climático, el tema sobre todo en las ciudades, grandes poblaciones, es las inundaciones. Creo que los mayores riesgos van a tener relación íntima con, obviamente, eventos más extremos asociados a temas de tanto la variabilidad como el cambio climático. Se van a ir intensificando, mayor frecuencia, y eso un poco quizás hace un llamado también a nuestras políticas públicas, a nuestros tomadores de decisiones, que quizás por mucho tiempo han estado diseñando instrumentos o herramientas pensando quizás en algo que se denomina estos riesgos intensivos, ¿cierto? Estos grandes desastres que uno de repente tiene en la memoria, llámense los terremotos, erupciones volcánicas incluso, pero a poner un poco, cambiar también este foco en aquellos eventos que son de menor escala, pero que igualmente producen mayores afectaciones y que están íntimamente relacionados también con factores como de base de las comunidades en general, temas más de que acentúan la vulnerabilidad, temas más de pobreza. Claramente estos eventos que pueden ser quizás no tan grandes en extensión territorial, sino que cada vez más frecuentes, van socavando también estos medios y modos de vida de las comunidades y va perpetuando un poco estas condiciones de vulnerabilidad que van retrocediendo obviamente también sus capacidades, su capital para ir enfrentando futuros eventos. Ahí quizás también hay que poner un foco de qué tan preparados estamos para ir superando quizás la dependencia y la alta dependencia que tenemos a los sistemas tecnológicos. Bueno, ahí hay dos temas interesantes. El primero es el rol que cumplen las universidades, las instituciones académicas y de investigación, sobre todo en el entendimiento de las amenazas y de las situaciones cambiantes, no solo en las ciudades, sino que también en las regiones, a veces incluso a nivel país. A un montón de regiones, de gobiernos locales que carecen de capacidades, de personas con conocimiento sobre temas de riesgo, sobre temas de vulnerabilidad, de planificación territorial. Y ese rol no solamente hay que cuidarlo, sino que habría que reforzarlo, extenderlo. Acuse recibo en el sentido de decir, efectivamente, empezar a generar conocimiento y hacer ciencia mucho más aplicada, mucho más pensando también en transferir ese conocimiento. Y el otro punto importante, a las universidades nos hace falta un poco entender y trabajar en una mirada sistémica, no solamente ver la amenaza, sino que ver si reducimos la pobreza, si aumentamos la equidad de género, también estamos mejorando la resiliencia y reduciendo los riesgos. Y la planificación por sí sola, por supuesto que sirve, es un primer paso, pero no podemos quedarnos tranquilos por solo tener un plan.
ese plan tiene que implementarse, tienen que haber recursos, tiene que haber inversión, tiene que implementarse. ¿Para qué? Para que ese plan efectivamente uno empiece ya a medir resultados. Si ese plan pedía o establecía ciertas acciones estratégicas, y claramente no es un esfuerzo solo del autor de ese plan, de ese municipio, es un esfuerzo súper sistémico, y ahí cobra mucha relevancia lo que dice Vicente, el tema de cómo se conecta ese plan de gestión de riesgo con el otro plan de adaptación al cambio climático, con el otro plan de desarrollo comunal que es de inversiones. Eso no puede seguir, al menos en nuestro país, avanzando por caminos separados porque se debilitan. Hay mucho desconocimiento de cuáles son, qué es lo que se requiere para efectivamente caracterizar las componentes de riesgo, y no están suficientemente instaladas en los servicios públicos. Por lo tanto, se está remediando con capacidades desde la academia, desde los centros de investigación. Hay una integración del desastre, la gestión de riesgo de desastre, las políticas de reducción de riesgo de desastres con políticas de desarrollo, los objetivos de desarrollo sostenible. Y la gran pregunta es cómo nos integramos, cómo integramos la visión de género, cómo integramos el desarrollo sostenible, el desarrollo en la justicia con el tema de reducción de riesgo de desastre. Esa es una gran pregunta que yo plantearía, es el desafío que se viene a futuro. Plantearlo dentro de las universidades, como en vez de crear, como estamos hablando ya, otra disciplina que se encargue solo de las amenazas de inundaciones, con otra que solo los terremotos, sino de tener una visión más holística. Me parece también que es súper clave en etapas tempranas de formación profesional instalar estos enfoques. Hace 10 años, que siempre tomo esta referencia como que obviamente fue un punto de inflexión importante acá en Chile, el tema de gestión de riesgos de desastres en general no estaba siendo abordado desde las formaciones, desde ninguna carrera, digamos, desde pregrado. Y se tendía a confundir o a encasillar en las carreras más de prevención de riesgo. Y eso creo que ha ido cambiando. Creo que más fuerte a nivel de posgrado se han generado muchas más ofertas en términos de diplomas, en términos de magíster, para ir como instalando este concepto también de que efectivamente el riesgo es súper transdisciplinario. No hay una sola carrera que pueda estudiarlo o pueda entenderlo, sino que se requieren de varias disciplinas. Y creo que es muy importante avanzar mucho en conversaciones, en no solamente transmitir los riesgos y las amenazas que vienen o los desafíos que vienen a futuro, sino también esparcir, conversar sobre posibilidades de cambiar. Necesitamos un cambio de comportamiento definitivamente a nivel individual, a nivel de familia, a nivel de ciudad y luego finalmente a nivel de Estado, de sociedades. Pero eso solamente se va a lograr conversando. Cuando hay como un ejercicio de conciencia de que la otra persona entiende a lo que yo me estoy refiriendo con gestión de riesgo, justamente es la clave lo que dice Vicente. No tienes que hacer más cosas que se etiqueten como gestión de riesgo, sino que es ver dentro de lo que tú ya haces que sí contribuye exacto, cómo se integre. Yo creo que eso es muy clave. Bien, ahí hay una complicidad que tiene que haber entre nuestras generaciones que ya están pudiendo hablar de estos temas y pudiendo hablar no solo de la respuesta. Yo creo que también es una generación que ha ido aprendiendo a ser más crítica de las causas, ya no solo de la consecuencia de cuando vemos un desastre, sino que empezar a preguntarnos por qué pasó eso.